En estas partidas vamos a explicar unas jugadas. La primera es la clavada, que consiste en jugar peón de E4, peón a E4. El negro nos contesta con C6. La siguiente jugada es de 4, de 5, caballo en C3. Aquí hacemos un intercambio. Las negras nos hacen un intercambio de D por E4. Aquí nosotros también hacemos un intercambio de caballo por el peón a E4. El caballo nos contesta con un caballo a D7. Sacamos a la dama en E2. Sacamos el caballo de G a F6. Y aquí se le viene la jugada como un jaque mate, y lo que se le conoce la clavada, que es el caballo a D6. Otra de las jugadas es la celada en la apertura de Trompowski, que consiste en D4, caballo en F6, alfil en G5, caballo en C6, peón C6, E3, dama a A5, dando un jaque. Y aquí en esta apertura hay dos cosas. La primera, que las negras evitan darle el enroque a las blancas al moverse. En este caso su única opción o su única salida es N2. El siguiente movimiento de las negras es la dama dama por G5, comiéndose el alfil. Aquí puede haber otra opción de cómo salir, ya sea con el peón cubriéndose, peón de C3 cubriéndose, o con el caballo a C3 o a D6. Pero la dama, teniendo estas tapándose de este jaque, no evita que se pueda comer al alfil. La siguiente jugada se llama defensa siciliana de la variante clásica, que consiste en E4, C5, caballo en F3, D6, D4, C por D4, caballo por D4, caballo en F6, caballo en C3, caballo en C6. Aquí el alfil saca las blancas sacan su alfil negro de a C4. Perdón, el alfil blanco a C4. Aquí la siguiente jugada es G6, caballo por C6, peón por C6, E5, D por E5,
Y se podrán dar cuenta, aquí las dos reinas están de frentes. Pero aquí en las blancas hacen una jugada maravillosa, la cual es del alfil de C4, darle jaque en F7, ganando un peón, dándole jaque. Y aquí su única salvación es que el rey se coma el alfil. Y es rey por F7, comiéndose el alfil. Aquí las damas o el rey del negro acaban de desproteger a la dama negra. Entonces en la siguiente jugada de las blancas es D por D8, ganando una dama y obteniendo casi la mayoría de la partida ganada. Y cuando se come la dama en un inicio, es muy probable que las que tengan a la dama o a las que se comieron a la dama tengan la partida ganada. La siguiente jugada o la siguiente aperturas es la defensa moderna, que consiste en E4, G6, D4, alfil en G7, caballo C3, D6, caballo en F3, caballo en D7, alfil en C4, A6 y alfil por F7, dando jaque. El siguiente movimiento de la negra es el rey por F7, pensando en que podrá obtener una ventaja, pero aquí su mejor jugada no era comérselo, sino moverse a F8. Pero su error fue comérsela, como se muestra. La siguiente jugada de las blancas es caballo en G5, dando jaque. Por eso les decía que no era una buena jugada, ya que el siguiente movimiento de las blancas podría llegar a haber dado un jaque, como se muestra ahorita. El rey, en vez de retroceder, fue a F6. Aquí le convenía mejor retroceder, porque en la siguiente jugada hay dos formas de darle mate. ¿Cómo? La primera es con el caballo a caballo a D5, dando jaque. ¿Por qué jaque? Porque el caballo de G5 está protegiendo la casilla de E6 y la casilla F7. No puede subir adelante porque el peón de E4 está protegiendo esa casilla. Por lo tanto, él no se puede mover. En cambio, la otra jugada, que igual sucede lo mismo, no puede llegar se le puede dar mate, que es con la dama a F3. Como les lo mencionaba antes, si la dama hubiera retrocedido en el caballo, dando el caballo que le dio jaque de G5, retrocede a F8, es más probable que se pudiera haber salvado. ¿Por qué? Porque se evita el jaque del caballo de D5 a D5, que es una de las que da mate, y del probable mate de la dama, aunque le terminaría resultando lo mismo. Si la dama se mueve a F3, dándole jaque, su única jugada de las damas, de la reina,
es moverse a E8. Y en el siguiente movimiento de las blancas terminaría dándole igual mate de la dama a E7. A E7, que terminaría resultando lo mismo. Entonces, aquí como no hizo las dos jugadas, terminaría dando jaque mate en una sola jugada más, ya sea con el caballo a D5 o con la dama a F3. La siguiente jugada es una apertura muy conocida para los nuevos, o sí, para los nuevos, no para los principiantes, porque para los principiantes todavía no sería una jugada apropiada. Consiste en la jugada española. Esta consiste en sacar al peón de la dama a E4. Este igual nos contesta con el peón a E5. Sacamos caballo a F3. Él nos contesta igual con la misma a caballo a C6. Y aquí es la jugada española, sacando el alfil a B5. Aquí la jugada más común que hacen las negras es sacar el peón de a C6, intentando comer al alfil. Aquí se le viene el cambio de la variante del cambio, que es comerse al caballo. Otra de las jugadas más comunes que hacen los jugadores es sacar al peón a D6. Aquí también se le puede hacer la variante del cambio, dándole jaque. Y aquí se le come con peón a peón por C6. Pero muchos no hacen esto. Muchos hacen el peón de A6. Y aquí ya la jugada de la variante del cambio es la más común que hacen los jugadores, de alfil por C6.